Ok, Estoy con fuerza todavía. ok, perfecto. Bueno, es que ya le di ahorita a grabar a al segundo bloque que no nos pase como el día de ayer, que perdimos pues Sí. ese segundo bloque. Y bueno, de todas formas, más que todo es que nos quede en el caso que tengas que leer o escuchar la parte de leer, imagínate, o que tengas que escuchar la grabación por algún caso, por alguna asignación, ejemplo. Entonces es importante. Yo voy a seguirte compartiendo lo que estábamos hablando de las diapositivas, hasta donde quedamos, que era el origen efectivamente de las mercancías. Vamos a ampliarte aquí un poco. Ya me aparece. Y ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí te tiene que reflejar, a ver, estábamos por acá. Entonces ahí nada más estábamos estableciendo, estábamos hablando sobre digamos, los convenios que suscriben o los acuerdos o tratados comerciales que suscriben varios países, ya sea estos bilaterales o multilaterales, con el afán de crear normativas que puedan regular el comercio internacional y crear normativas homogéneas, pero al mismo tiempo aranceles que sean uniformes. Esa es la idea. Siempre ese es el interés comercial. Es importante tomar en cuenta el valor en aduana que tiene que ver mucho con la base imponible al momento del cobro que hacen de los impuestos. Pues aquí te pongo una moneda que nada que ver, ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Crear dentro de nuestra economía el euro, pero no, estamos todavía largo para llegar ahí. Más bien estamos ahorita bloqueando de cierta manera la circulación de moneda extranjera, limitando lo más posible para que pueda circular única y exclusivamente nuestra moneda nacional. Pero bueno, hablando de ello, pues existe valores en aduana que constituyen efectivamente esa base imponible, coercitiva para la aplicación de ciertos derechos arancelarios, o por lo menos para que se te conceda esos derechos arancelarios, tienes que cumplir con esos pagos correspondientes, como es el famoso DAES, que son derechos arancelarios a la importación. Te lo digo porque en algún material vas a estar leyendo de que solo voy a hacer referencia tal vez a la sigla, por eso te recalco ahí que el DAI es eso, derechos arancelarios a la importación exclusivamente. Este valor lo que va determinando es, según la aplicación de Acuerdo General de los Aranceles, que ya tenemos un rato, tanto aduaneros como comerciales, es implementarlos para mercancías de importación internadas en el país y, por tanto, afecta o no de forma directa o de forma indirecta el pago de ciertos tributos. Entonces, el valor de estas mercancías importadas, algunas con exenciones al momento que ingresan, pero otras no. Entonces, por eso es que te dicen, internadas estén o no afectas al pago de tributos. Entonces, acordate que vos vas al supermercado y vos ves algunos productos que querés y se dan más en price más porque ahí te lo especifican más que en los otros centros comerciales a los que nosotros visitamos o supermercados en los cuales nosotros visitamos, ve que está el valor del producto y este valor del producto pues ya viene inserto el porcentaje o el pago de los impuestos. Cuando vas a Primark en algunos, bueno, no he ido en un rato, no sé si vos sos frecuente, pero podés revisar, por ejemplo, en el lado de las frutas y demás, de que ahí te van especificando en las etiquetas cuál es el valor real del producto y ahí te incluyen más el 15% de IVA, por ejemplo, solo para entender un poco la parte, porque estamos hablando de la parte, digamos, aduanera, pero de ello va a depender que esto mismo, cuando se oferta pues al público estos productos, si también van a estar exentos de este pago, ¿verdad? Ahí te ponen en el caso de que no está, digamos, no tiene impuestos, no tiene afectaciones tributarias, ahí solo te ponen el valor y te ponen exentos de pago de impuestos. Entonces, uno va leyendo pues esa etiqueta como tal.
Y allí pues es importante determinar, porque a veces nosotros compramos, tomamos el producto, pero no revisamos. ¿Hay obligaciones aduaneras? Sí, que son tributarias y no tributarias, como lo estábamos estableciendo en esta parte última del valor de aduana. Por ejemplo, los tributarios son aquellos que efectivamente son exigibles para las importaciones o exportaciones de mercancía. Las no tributarias, porque ya son restricciones que la misma ley no arancelaria te lo establece y que pues el cumplimiento en cuanto a no gravar de estas materias o este servicio, este transporte, etcétera. En este caso, cuando estamos hablando en materia aduanera de las mercancías, pues ya está porque la ley así mismo lo dispone y lo establece. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros referir en cuanto a estos servicios? Bueno, que los servicios de aduana como órgano de la administración pública encargada y facultada para poder hacer cumplir con las normas aduaneras, tanto nacionales como internacionales, previo a decirte de que si están exentos o no están exentos del pago de impuestos o tributos o no tributos, debe de comprobar efectivamente el tipo de mercadería que vos estás transportando y lo tiene que hacer a través de las funciones de control, de revisión, de supervisión de todo ese comercio internacional y por ende para la recaudación de los aranceles o tributos correspondientes. Entonces, ellos efectivamente tienen que revisar la entrada de mercancías, así como la salida de mercancías, depende del destino que está llevando. Entonces, dentro de las funciones de servicios aduaneros tenemos la generación de esos informes oportunos, porque es parte del proceso de revisión, la fiscalización de forma correcta en cuanto a la parte también de los impuestos y los tributos que se están dando en el formato, en el formulario que sean acorde a esa mercancía, la prevención y represión cuando corresponde a infracciones aduaneras, que quiere decir de que se encargan de verificar a través de esta misma labor si efectivamente has incumplido en alguna obligación aduanera que te permita, digamos, liberar de ciertas infracciones o de ciertas responsabilidades o bien sos merecedor de esas infracciones aduaneras. Al final, pues sí. Estas funciones son en general para Perdón, no sé si te cortó al final o solo ahí era que sí, eran de aplicación los general. Sí, es que órganos que brindan ese servicio aduanero. sí, Profe. Sí, sí. dentro de la misma administración aduanera, a través del proceso de fiscalización que se hace, digamos, a la misma mercadería, ahí efectivamente ellos disponen de que sí, lo que vos tenés en el reporte, en los formularios y toda la documentación adjunta, que ya la vamos a ver en la próxima sesión, es acorde, ¿verdad? Al tipo de mercancía, porque puede ser que la mercancía es otra, pero el tipo de gravamen que le estás poniendo a pagar es otro, ¿verdad? Y no corresponde. ¿Por qué? Porque el que le están poniendo equivocadamente o no, genera menos pago de impuestos, ¿verdad? De tributo. Y en el caso que lo determinen, pues ellos te determinan que hay una infracción aduanera, que la estuvimos viendo ayer, cuáles son las infracciones aduaneras. Al inicio de esta sesión dijimos que dentro de los escenarios causales, que se puede determinar con la reforma pues, a la ley de autodespacho, es que vos quites etiquetas al producto. Puede ser que no lleva la etiqueta del país de destino donde viene, se la cambies con otra para bajar el valor del impuesto en aduana. Eso se da mucho, ¿me entiendes? Y este servicio aduanero tiene que hacer esa revisión para comprobar efectivamente que se está aplicando de manera correcta esos tributos o esos aranceles. En cuanto, ok, otras que podemos mencionar aquí dentro de las obligaciones tributarias aduaneras es que, bueno, que al momento de que se da la aceptación de la declaración de las mercancías, que es un formulario tanto de los regímenes de importación como de exportación de forma definitiva y sus modalidades,
es parte, digamos, de lo que te va a generar esa obligación. Una vez que te lo revisan y una vez que ya pasa por la verificación y todo y te emiten ese formato de aceptación de declaración, ya ahí te establecen cuál es la obligación tributaria aduanera a pagar y simplemente pues proceder a hacerlo efectivo. Hay otros que según la mercadería ya vienen con los pagos de los impuestos ya aplicados en otro país donde salió, ¿verdad? El país de origen, pero hoy ya son ya casos particulares que lo vamos a ver en su momento. También en el numeral 2 al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, los regímenes de importación, exportaciones definitivas y sus modalidades, tienes que revisar. Bueno, yo creo que aquí yo te lo puse otra vez, está repetida, ¿verdad? Aquí te la puse repetida. Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que tienes que fijarte siempre al momento de que se dé la aceptación de esta declaración? Uno, la fecha. En la fecha, en primer lugar, ellos verifican de la Comisión de Infracciones Aduaneras Penales en el caso de que ya te hayan determinado y hayan identificado que estás haciendo algún tipo de defraudación con la intención de pagar menos impuestos, etcétera. En el caso también que logran verificar que hay una infracción, a ver si ellos van a proceder a la comisión preventiva cuando se desconoce fecha de la comisión o que descubran una infracción aduanera penal si no se puede terminar ninguna de las anteriores. O sea, en este sentido, las obligaciones aduaneras te pueden generar durante todo este proceso cualquier tipo de responsabilidad. Y esto se presta al momento que se hace esa revisión. Entonces, también cuando a veces se dan daños o pérdidas de las mercancías o de gestión de las mismas, eh, por cualquier circunstancia que se determine, no está sujeta de penalización cuando se logra comprobar que estas se dieron por causas externas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos causas externas, el famoso caso fortuito, fuerza mayor, que antes de forma independiente se decía casos fortuitos, que es aquel caso pues, producido por situaciones o actividades del hombre, fuerza mayor cuando son causadas por fenómenos naturales. Hoy por hoy al final se refiere a ambos como uno solo, porque al final son fuerzas externas. Entonces, cuando lo utilizamos es para poder determinar eso, básicamente. ¿Quiénes son los sujetos de esta obligación tributaria aduanera? Tenemos los sujetos activos, tenemos los sujetos pasivos. ¿Quién es siempre el sujeto o los sujetos activos? Los estados, parte. En este caso, cada país, cada gobierno central, en primer lugar, es el que actúa como un sujeto activo dentro de estas operaciones u obligaciones tributarias aduaneras. Y el sujeto pasivo, pues, es el declarante o su representante. Los que resulten legalmente responsable del pago de los mismos. Y aquí, pues en este sentido, podemos dar el concepto de lo que es las obligaciones tributarias. Entonces, las obligaciones tributarias son el acto en el cual se determina cuál es el monto, cuál es la cuantía de los tributos exigidos por la ley. Entonces, cada persona natural o jurídica que realiza este tipo de labores de comercio, tanto nacional como internacional, y que figure como declarante o representante bajo este sistema de autodeterminación, y más adelante vamos a ver la figura de autodespacho, debe de cumplir con ciertos requisitos, formalidades y procedimientos necesarios para poder aplicar de forma directa, de forma transparente, cuáles son esos tributos aduaneros a pagar. Y esto se hace a través de la presentación de declaración ante los servicios aduaneros. Y una vez que presentas este formato de declaración de servicios aduaneros, o ante esta oficina como tal, toda tu declaración de tu mercancía de importación o exportación, ellos proceden a hacer la revisión correspondiente. Casos muy excepcionales. Estas autoridades efectúan algún tipo de liquidación de los tributos con base, ¿verdad?, a la ley, casos muy excepcionales y establecidas tanto en ella como en su reglamento. Entonces, es ahí cuando te digo en qué momentos no ellos proceden a hacerte obligatorio el pago de esta obligación aduanera o pago de tributos aduaneros. ¿Cómo se puede extinguir esta obligación tributaria aduanera? En primer lugar, y ya lo conocemos, que es el pago. La cancelación de lo debido de dichos aranceles es una forma que nosotros podemos utilizar para poder dar fin a esta obligación.
la compensación cuando efectivamente existe algún daño imputable a la administración aduanera. Ellos pueden compensarte con algún otro beneficio que consideren a bien y acorde al tipo de operaciones que estás realizando. Por prescripción, cuando la administración aduanera te está exigiendo el pago de un tributo aduanero que ya esté fuera de tiempo o caducó la obligación como tal. Cuando se da la aceptación del abandono voluntario de la mercancía, también se extingue la obligación tributaria. Vos ya no estás obligado a pagar los aranceles porque ya te había explicado que a veces sucede que la cantidad o el monto del pago que se va a hacer en aduana supera el monto real de la mercancía. Y al final deciden los interesados dejar esa mercancía abandonada de manera voluntaria. Entonces, esa es una forma también de extinción de esa obligación. A veces se dan ¿Y adjudicación. qué pasa qué pasa con ese abandono de mercancía? Sí, Se supone que por solo regla, uno se ajá, suspende. bueno, sí, automáticamente ya se extingue. ¿Por qué? Porque vos no podés sacar, ¿verdad? Ya no podés sacar esa mercancía del recinto aduanero. Entonces, como vos no pagaste y no lo podés sacar, lo dejas en abandono y simplemente no, como ya no lo retiraste, no tenés obligación de pagar esto y lo dejas olvidado. Te dan un tiempo, ¿verdad? Que lo mantienen ahí Y esa en un mercancía almacén. pasaría a manos del Estado. Esa mercancía se entiende que debe de ser, este, ¿cómo te dijera? La palabra ideal, porque, por ejemplo, cuando son productos consumibles se debe destruir, ¿me entiendes? Se debe de Ajá. destruir. Entonces, por ejemplo, cuando son cuestiones consumibles, como por ejemplo azúcar, café, maní, chocolates, cosas, se supone que debe de estar eso, destruirse. Pero en la realidad no sucede eso. En realidad no sucede eso. Entonces, cuando ellos lo sacan de los almacenes para poder eh, desaparecer esa mercancía o simplemente quemarla, porque a veces en muchos casos ordenan eso, el queme de las mismas, no solo la destrucción, sino la destrucción y el queme de la misma, pues simplemente los mismos funcionarios lo que hacen es vender esos productos al mercado. O sea, se lo venden a personas naturales jurídicas que ya ellos los están comercializando en los mercados después, posteriormente, a menor costo. Entonces, eso es la realidad que sucede a veces. Bueno, a veces se dan adjudicaciones en pública cuando son ya otros bienes que no son consumibles, que ya pueden ser utilizados como algo electrónico, etcétera. Ya eso se puede, lo que es la administración pública, para poder sacar algún tipo de ventaja para la misma manutención de la administración, aunque es una parte titular del Estado que debe de tener su presupuesto. Ellos, muchas de sus actividades son autofinanciadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos bienes lo meten a subasta. ¿Ya me entiendes? Entonces, ellos publican que se va a realizar subasta, que es a través de adjudicación. ¿Por qué? Porque simplemente por alguna razón no pagaste los impuestos y dejaste esa mercadería. Se hace una subasta donde van a llegar postores y van a comprar el producto. Ese dinero generalmente se da de mercancías abandonadas. Entonces ya ese dinero le queda a la administración pública. También esa es otra opción, pero ya no lo van a hacer, por ejemplo, si te dejaron un lote de chocolate, ¿me entiendes? No te van a hacer subasta por eso. Pero si te van a dejar una maquinaria o Va en dependencia del artículo. va en dependencia del artículo, exacto. Ya pueden dejar, qué sé yo, computadora, un lote de computadoras, cosas de ese tipo, de vehículos. Entonces ahí ellos pueden publicar las subastas para venderlos al público. Ya es un proceso legal que ellos realizan. Bueno, si puedes ver aquí en el numeral 6 dice pérdidas o destrucción total de las mercancías por caso fortuito. Ahora, cuando consideran que el producto que ellos están, digamos, tratando de introducir al país ya está vencido o que tiene un componente que está prohibido por la salud pública, no puede entrar al país, lo ideal es buscarla cómo destruir estos productos, estas mercancías. Y los servicios de aduana o la parte fiscalizadora debe de llevar ese control sobre la quema del mismo, para que no se dé lo que te expliqué en el numeral 4,
que, que esa parte de la mercancía, lo que hacen, pues ellos simplemente tomarla y sacarla pues al mercado negro. Si es un producto que pone en peligro la vida pues, de toda la ciudadanía, no puede salir al mercado. Dime, ¿me hablaste? No. Sí, sí, no, le escucho, le escucho. Ah, ok, No, ok, ok. Es le que escucho. como Sí. ahí se me puso lo de la pantalla ya de la grabación, ahí estoy ahorita tratándolo de guardar para que no se nos vaya a perder otra vez, como ayer, Ok. ni quiera ver, entonces solamente la estoy ahí dejando. Y bueno, ahí va, todo entra bajo el control, ¿ok? Y otros medios ya legales establecidos que consideran que esa mercancía no puede ser introducida en el país y ellos bloquean la entrada del mismo porque ellos va a causar algún daño, por ejemplo, un armamento, etcétera. Entonces ya por disposición de ley no se puede permitir que eso pues, entre al país. O cualquier otra que represente también un riesgo eminente. En cuanto a eso de forma general, el Recauca efectivamente es una resolución 224/2008 en la cual a través de la conferencia que se hizo internacional en ese año, se aprueba el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El objeto de esta es desarrollar las disposiciones que no están ampliamente desarrolladas en el Cauca. El ámbito de aplicación es todos los territorios aduaneros que forman parte del mismo, que es a nivel centroamericano. En cuanto a las zonas aduaneras, según el reglamento, en su artículo 6, hace referencia específicamente a esos servicios aduaneros que hablamos con anterioridad, el territorio aduanero que se divide, perdón, y que también te mencioné un inicio de operaciones primarias o de operación aduaneras y los de secundarias de libre circulación. Y ahí ya habíamos hablado un poco sobre cada uno de ellos. Aquellas que no están dentro de la zona primaria que mencionamos, pues simplemente son consideradas como zonas. Entonces, ¿qué decíamos en su momento? Que son zonas primarias aquellos recintos aduaneros que están ubicados en sectores acuáticos y terrestres, ¿verdad? Y que realizan ciertas operaciones de desembarque o de embarque. Entonces, ¿esto para qué? Para movilizar mercancías, siempre dentro del tráfico de mercancías. Entonces, los que están dentro de esa área son consideradas zonas primarias y las zonas secundarias son todas aquellas que no están mencionadas. Cualquier otra que no están mencionadas en la primaria entran dentro de estas, que son igual libre circulación y zonas de vigilancia especiales que se han creado para efecto de evitar que se cometan el tráfico ilegal pues, de mercancía y que no pasen por los diferentes puestos de aduana para poder ser revisada la mercadería y la documentación soporte del mismo y evitar pues, el pago de los aranceles correspondientes. Entonces se hace esa vigilancia en puntos ciegos, como decimos nosotros, en las zonas fronterizas para evitar que se den esto. Este es otro tipo, digamos así. Hay controles que se dan dentro de la misma, dentro de las mismas aduanas, son controles permanentes que todo el tiempo hay la vigilancia y la supervisión. Hay unos que son previos, que algún tipo de trámite que hagas dentro de aduana amerita que se haga la revisión y el control de las mismas. Hay otras que son de forma inmediata, que que tenés importar o exportar de carácter de urgencia ciertos materiales o ciertos, podemos decir ahí, transportes, etcétera, que requieren un control inmediato. Pero hay otros que se pueden hacer posteriores. Una vez que se presenta y llegan las mercancías, se puede hacer perfectamente al levantamiento de las mercancías, se puede hacer el control correspondiente. O sea que el control lo puedes hacer previo al levantamiento o después del levantamiento, depende del tipo de mercancía que se va a
Cuando te hablo de levante de las mercancías, es aquel que cuando se introduce ya al país. Entonces, hay unos que no permiten entrar al país mientras no se haga el control de la mercancía, pero hay otros que pueden entrar, permiten el ingreso al país y posterior te hacen el control, ¿entiendes? Entonces, en eso. Y aquí pues, te voy a hablar ampliamente de cada uno de ellos ya para ir cerrando. La permanente, que es la que te mencioné, que la tenemos y te pongo aquí, de los tipos de controles. Entonces aquí ya un poco más se habla de todos aquellos controles que se hacen de manera eh, permanente por parte de la administración pública para poder cumplir con estas operaciones y cumplir con la obligación de vigilancia permanente. Creo que Eh, esa permanente es la más común, sí, que se realiza, ¿verdad, es profe? la más común, sí, es la más común y dice que pues esta también se pueden ejercer sobre mercancías que con posterioridad a su levante o retiro permanente van sometidos a la revisión. Entonces, aún cuando ellos ya han ingresado y se hace la revisión correspondiente, Ya. ya están en territorio aduanero, pues ahí se mantiene esa verificación a ver si se cumple con todo el uso. Pero es la más común, efectivamente. Vos vas a salir, por ejemplo, vas a Costa Rica y te vas a ir en tu propio vehículo, o vas a la zona y antes de salir de Nicaragua y entrar a territorio tico, en aduana te hacen revisión inmediata. Esa es una revisión inmediata, pero es parte del día a día, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ese control lo hacen permanente y te revisan el vehículo. Ya, y documentos que están relacionados que le exigen para el vehículo, el permiso, tenés que portar un permiso de salida del vehículo con placas y todo lo demás, y te hacen esa revisión y ese control. ¿Y por qué te lo hacen? Para... Yo tuve esa experiencia, pero así que hacen revisión de vehículo y todo a un viaje así a Honduras, que fue en vehículo. Y Ajá, efectivamente hay puntos en realidad en los que se mantienen lo que es la parte de gestión exacto. Y te revisan aduanera, más así, cuando uno también regreso para ver qué tipo de, exacto, qué tipo de mercancía traes y te preguntan para qué la querés, si exacto, en para... realidad la quieres para uso personal. Digo que esa permanente es la más común. Es la más común, porque si vos ya vas a comercializar, llevas una gran cantidad y la vas a comercializar, ya te piden otra documentación. Y ahí tenés que pagar Sí, ya hay que aranceles. tener un permiso para eso también. Sí, y es más, cuando vos ya venís, como vos decís, de otro país y traes bastantes electrodomésticos, traes materiales o equipos de oficina y te dicen que para qué lo querés. Entonces, si vos lo decís que es para uso tuyo, que lo querés para tu oficina y lo querés que lo querés para tu casa, para tu vivienda, te piden los recibos. Y los recibos los deben de Exacto. llevar a mano y los recibos deben de corresponder con el detalle de los códigos y las marcas que tienen en caja los productos y que vaya tu nombre y el monto que pagaste por ese servicio. Ya se supone que ahí no te van a cobrar nada porque al momento que adquiriste en el producto en el país centroamericano vecino, ya pagaste impuestos por ese producto. Así es. Ya, caso contrario, si no presentas nada, pues te hacen, simplemente no dejan que saques la mercadería. ¿Va? O te retienen ahí hasta que complementes la Es documentación. Sí. exacto, exacto. Entonces ahí tenemos otro que es un control previo. En este sentido, pues se somete perdón, a esta valoración es cuando ya efectivamente ya estás ahí con la mercadería y ellos proceden pues a la revisión en el servicio aduanero de que a qué tipo de mercadería corresponde, en qué renglón te lo van a ubicar para considerar que si puede ser, puede circular, puede entrar en el país porque puede circular esa mercadería o no, porque hay una lista también de productos que no son permitidos el ingreso a los países. Entonces, eso también nos limitan más cuando son cantidades de productos que van a ser consumibles, no te lo permiten. Es más, mi título personal, vos querés llevar, por ejemplo, achote, o si vos querés llevar, por ejemplo, queso, no te permiten en otro país que vos ingreses con ese producto, porque sanitariamente hablando no sabes qué gérmenes y qué tipo de enfermedades podés ocasionar a las personas que lo van a consumir.
Entonces también te dan ese control. Eso te lo hacen igual previo ya sobre mercancía. Tenemos el control que se hace de forma inmediata, que se hace sobre las mercaderías o mercancías o transportes que ingresan al territorio aduanero y que presentan hasta ese momento por su orden de salida, y aquí no pueden hacerlo mientras no se da una autorización por el servicio aduanero correspondiente, y en este caso fronterizo, y autorice su levante. O sea que ya puede efectivamente continuar circulando. Entonces ahí eso igual se hace de forma inmediata. Entonces todo este ejercicio de control que hace la aduana, pues simplemente es para poder cumplir con sus obligaciones que tienen según la ley, según el reglamento. Todas estas operaciones aduaneras igual están determinadas, su declaración, su determinación, sus obligaciones, el pago de los tributos, las actuaciones de importación que se deben de realizar, etcétera. Todo está regulado por la ley y sus reglamentos. Hay controles posteriores o a posteriori, como le quieras llamar, que se pueden realizar una vez que se ha efectuado el levante de las mercancías respecto a esas operaciones. Estas declaraciones, lo que se hace es para poder determinar cuál es esa obligación tributaria aduanera, los pagos que va a realizar y la actuación meramente de los auxiliares o funcionarios. Esto se puede hacer para poder garantizar de forma correcta en las operaciones de comercio externo. Tenemos que está sujeto a supervisión o fiscalización. Yo no sé, antes de continuar, si ya te había compartido esta presentación dentro del material. No recuerdo si te la pasé, fíjate, si te la pasé en la de hoy. De todas maneras, voy a revisar por si no nos da, porque esta presentación es bastante larga y ya estamos en el conteo regresivo. Si puedes ver, no miramos el reloj, Beatriz. Beatriz, ¿se te pegó Sí, sí, ayer? sí, sí Ah, lo ok. veo. Entonces ya puedes ver que cuando ya estamos en el tiempo, Que pasa entonces, que mi conexión está como lenta. Mi conexión está. sí, porque fíjate que hablar y de repente se te corta. Ya después te oye un silencio y ya retomas después. Ok, perfecto, porque ahorita Sí. ya sí, un buen rato ahí te quedó en silencio, pero se te corta bastante. Y bueno, los sujetos de la De repente me va fiscalización, a escuchar un poco cortado, pero precisamente es por lo mismo, por lo de mi señal, le comentaba. sí, exacto. Ojalá y tengas problemas y al momento de que escuche, por lo menos hoy que vas a estar ya en clase por la noche, no tengas ningún tipo de inconveniente, por lo menos que logres escuchar. Y ojalá lo que pase que como estoy en mi casa, el internet que tengo es como de antena y como ha estado el tiempo, así que de repente brisas Ujú, se mueve. exacto. Ok, ojalá y no que no te pidan algún tipo de intervención y y La ya, antena se pone lenta y los servidores se ponen lentísimos aquí. sí, ok, sí. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos nada más los sujetos de fiscalización. Estos sujetos tienen, ya como hemos repetido cansadas veces el día de hoy, la facultad y la potestad de poder controlar y poder supervisar toda la actuación aduanera, según la ley, según el reglamento, con los diferentes órganos que son competentes para actuar, como son los auxiliares, los declarantes, los empleados y funcionarios del servicio aduanero y toda persona que está sujeta al proceso de llegada o de arribo y despacho de las mercancías en general. Aquí tenemos todo lo que habíamos hablado ayer, que son parte de las infracciones aduaneras. Hablamos que es la transgresión o por lo menos la tentativa de lesionar las disposiciones o ir contra las disposiciones establecidas en nuestra ley aduanera. Estas pueden ser infracciones administrativas, infracciones tributarias, infracciones aduaneras penales. Hablamos también de otros delitos aduaneros, como la parte de la defraudación aduanera, que están establecidas en la ley. Ahí me imagino lo puse en un color negro que no se mira el articulado, lo vamos a poner el color blanco para que lo visualice. Me confirma si tienes la presentación compartida, si no, te la paso.
para que también puedas tenerlas ahí. Sí, yo Entonces la ya, tengo. Ya revisé el material y a mí me aparece. ¿la tienes? Sí, la tengo. Ah, ok, perfecto, porque ahí cualquier Cuando la cosa, revisé yo deduje de que no estaba el articulado porque como también es parte de la investigación del trabajo para sí, esta es que el esta sesión, articulado está, pero entonces por eso también no le está comenté oculto. nada, pues porque lo quiero Exacto. investigar yo para leer a detalle. Perfecto, perfecto, porque está oculto. Entonces, como lo tomé tal cual, está la presentación, creo que te lo convertí a PDF para que no tengan mucho peso el archivo. Sí, sí. Sí, entonces el articulado está, pero está ahí, por eso puedes ver que tiene esas franjitas negras también para ir borrando cosas que no quiero que por el momento mire, pero que igual dentro de la investigación para tu ensayo, pues te sirva de que revises, que leas el articulado y que puedas elaborar el trabajo y la asignación. Ya esto de los contrabandos igual lo estuvimos definiendo, por eso no me detengo en hablar de cada uno de ellos porque ya está establecido, ya está, pues ahí ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos abordado y lo tienes en el material de ayer. Para las infracciones también nadie puede, digamos, ser declarado culpable mientras no se lleve un proceso conforme a derechos, es decir, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, aplica para todos los ámbitos. En este caso, por eso, en materia aduanera no es la excepción, se establecen una serie de recursos aduaneros establecidos del artículo 122, 126, en el cual hace referencia, acordate que dentro de la legislación interna te hice referencia a la ley 290. Creo que específicamente en la parte del reglamento, ahí establecen los recursos en la ley 290, ya para que sepas de qué es con lo que esa ley complementaria te va a auxiliar para poder revisar qué es el recurso de revisión, porque generalmente cuando no estás satisfecho de la negativa sobre una petición o una solicitud ante la administración aduanera y consideras que se te está violentando el derecho, se te está privando, cuando estás cumpliendo con todos los requerimientos de ley, puedes interponer esta revisión. Ante la negativa puedes poner una impugnación y posterior, que en este caso particular tenemos aduana, en materia de aduana la impugnación que en otros procedimientos administrativos no está, y en el caso de aún recibir una negativa a tu petición, pues cabe el recurso de apelación. Entonces, la ley 290 te hace referencia a los tiempos, los términos en que tenés que invocar cada uno de ellos y ante qué instancia también lo vas a presentar. Y esto es lo que teníamos, digamos, en términos generales sobre la parte de la legislación. Creo que lo logramos abordar con el tiempo completo y justo de los dos tiempos que teníamos para la sesión del día de hoy. Ya después del día de hoy nos quedaría la próxima semana los dos encuentros más y nos quedaríamos ya solamente con la Y sesión 7 abordamos todo. para finalizar. Exacto, entonces no se ha sentido, creo yo. ¿La has sentido vos? No hace sentido, ¿eh? Sí, exacto. Entonces va rapidito, pero bueno, la idea era eso para que ya te quedes ya tranquilita, más descongestionada, para que te puedas enfocar en tu seminario de graduación y lógico en el resto de tus clases, porque a una que la dejé, se echa a perder todo este sacrificio, ¿verdad? Y bueno. Sí, también en el resto de las asignaturas. Ese, exacto, Así exacto, es. en todo. Pero bueno, eso sería por mi parte de descansar, aunque sea un ratito, mientras te conectas más noche y pues por lo menos vas avanzando en cuanto a tiempo, hacer otras asignaciones y bien dijiste al inicio, Bueno, profe, estás gracias, muy bastante bien. amable. Bueno, está bien pues, un gusto, estamos en comunicación, Beatriz, cualquier duda sobre la asignación a tu orden, usted me escribe o me llama, ¿veo? Claro que sí, cualquier cosa yo le escribo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y feliz Gracias. tarde. Bueno, gracias igual. Gracias.